jurídico conceptual acerca del derecho tributario en México. Todas las organizaciones, las personas físicas y morales están obligados a someterse al marco legal que establecen las normas que emite el gobierno federal para efectos de regular los actos y actividades que se realizan en materia de comercio, en materia de impuestos, en determinaciones, todas las mecánicas, desde el punto de vista unilateral y en español bien dicho bilateral, más sin embargo las leyes las emite un solo organismo, y ese organismo establece esas normas de manera coercibles. De esta manera podemos observar que todo contribuyente tiene que asumir toda norma que emite el Congreso, toda norma que para efectos fiscales le compete. El fisco es otra cosa que establezca aquellas cosas que hagan que determinen las contribuciones. Por ejemplo, hablar de conceptos, hablar de métodos, hablar de cálculos, hablar del sentido estricto de aplicación de las normas de una manera coercible, de una manera bajo una misma método de interpretación, y de esta manera podemos ver que en lo que es el derecho tributario pues puede ser una ley o un conjunto de leyes que regulan de manera bilateral la conducta de los actos y actividades que realiza una actividad económica, llámese persona física o moral, llámese organismo centralizado, descentralizado, mismos organismos de gobierno y todos aquellos organizaciones que persiguen fines de lucro, y también aquellas que no persiguen fines de lucro, pero sí establecen ciertas obligaciones en materia fiscal para que no caiga en los supuestos que establecen gravámenes, en los que establecen tasas, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Esas son las generalidades de derecho tributario que puede estar concentradas en el Código Fiscal de la Federación, que pueden estar en las leyes respectivas, como la ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, o en los reglamentos, como el reglamento del código, reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, reglamento de la ley del impuesto del valor agregado. Entonces podemos voltear a mirar el marco legal, el marco jurídico de todas las normas que establecen o que en conjunto forman lo que es el derecho tributario en México. Entonces estas son algunos de los conceptos que manejamos nosotros contadores y todas aquellas empresas que quieren asumir ese derecho tributario dentro de sus organizaciones y plasmarlo en sus papeles de trabajo, plasmarlo en sus determinaciones, en sus cálculos, plasmarlo en todo lo que es el periodo de vida y la actividad económica que realizan las organizaciones económicas en México. Desde el punto de vista se graban en ingresos, se debería de grabar lo que es la renta, es decir, la utilidad, el ingreso menos sus deducciones respectivas para cada tipo de contribuyente, y de una manera u otra determinar la base bajo todas las normas legales que le competan a cada deducción, a cada ingreso, y que como resultado de una base en la cual se pague un impuesto que sea que tenga el principio de generalidad, que se aplique para todas las personas, que tenga justicia tributaria, es decir, que sea legal, que se apegue a la norma, que se apegue al marco jurídico, al marco legal, a derecho tributario, y que tenga esa debida fundamentación y motivación, de tal manera que puedas determinar una base de acuerdo a todo el marco legal, y puedas, en base a esa base,
aplicar la tasa que le corresponda dependiendo del tipo de contribuyente que sea, el tipo de contribuyente y bajo las causales, bajo las circunstancias que marcan el entorno fiscal, y se le aplique esa tasa a esa base de determinación y como resultado del impuesto que le corresponda. Obviamente que todos los decretos, todas las disminuciones, acreditamientos, compensaciones que le competan al impuesto que resulte, pues obviamente que tiene que reducirse, disminuirse del impuesto ya determinado, y así poder pagar de manera oportuna y de manera legal el impuesto que le corresponda a cada contribuyente. Tanto es malo pagar lo indebido, tanto como es malo pagar lo que no es debido. Entonces, es decir, pagar lo que no pagar, eso es malo, no pagar, y tanto es malo como pagar lo indebido. Estas son dos cosas que se tiene que pagar: lo justo, lo que establecen las leyes, y normalmente esto justo pues entra en materia de contradicción, porque muchas de las veces lo que para ti es deducible para un auditor no lo es, y pues tendrías que interpretar las leyes, aplicar los procedimientos de interpretación que establece la ley. Aquí en materia fiscal, el único método de interpretación es el de interpretación estricta de la ley. Esa es la forma en la que se tiene que interpretar la ley, aunque sabemos que hay más métodos de interpretación que también le pueden asistir en materia de defensa fiscal, que pues se pueden aplicar, porque en sí la ley, la Constitución nos marca una gama muy amplia y además de interpretación en todos los marcos legales existentes, no nada más en derecho tributario, sino en derecho mercantil, civil, penal. En todos los derechos existen diferentes métodos de interpretación de las leyes. Entonces dice que las leyes son normas bilaterales, ese es un sistema estructurado, que son exteriores, que vienen de Hacienda Federal, del Fisco, y que son heterónomas y que son coercibles, con profundo contenido consuetudinario, ¿sí? Que tiene de haber una ética, un profundo contenido espiritual y ético que sirve como un instrumento en la sociedad, para alcanzar a regular las relaciones entre los individuos o entre sus partes, ¿sí? De esa manera todas las sociedades tienen este marco legal, tienen este derecho tributario que le asiste tanto al contribuyente como a la federación. Muchas de las veces entendemos que el derecho tributario únicamente es para Hacienda, y es un derecho que tiene Hacienda para exigir, para pedir, para embargar, para todos los procedimientos que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también es un derecho del contribuyente, en este caso de la segunda persona, en este caso, que sería el contribuyente. Entonces, todo contribuyente también adquiere derecho, no nada más obligaciones. O sea, tienes derechos y también obligaciones, y dentro de esos derechos, pues también Hacienda te tendría que regresar las contribuciones que le pagaste de más, y las contribuciones que no debiste haber pagado, o las contribuciones que estuvieron mal determinadas y que tú tienes el derecho de exigir de regreso. Entonces, todas estas cosas son formas de que también el fisco federal tendría que aplicarse, que si de entrada pues sí te actualizan las cantidades que te devuelven, nada más en este caso los recargos o intereses que en un momento dado puedan generarse, pues eso a lo mejor nada más por la parte de la actualización sí, pero por la parte de los recargos pues no.
Estas son las indicaciones que marca el derecho tributario. Regula las relaciones entre las relaciones entre las componentes, así como las relaciones entre otras sociedades, en busca de las realizaciones de fines comunes en vista de valores que les son correlativos: seguridad, libertad y justicia. Entonces busca establecer las normas, hablemos federales, que son internas en el país para los contribuyentes, pero también relaciones con otras sociedades, como es el extranjero, donde hay unas normas internacionales de las que México son, o tratados internacionales de los cuales México es parte, en los cuales ellos tienen que adecuarse a esas normas, adecuarse a esos principios, a esos estatutos, y poder armonizar y poder llevar a cabo las operaciones dentro de esas sociedades. Entonces podemos hablar derecho exterior, en este caso comercio exterior, donde se regulan los taxes, donde se regulan las importaciones, donde se regula el impuesto general de importación, donde se regula el IVA por la importación de los productos o bienes, las tasas aplicables en frontera y cuando no son consideradas en frontera, cuando son para usos en otra parte de la República donde no es precisamente frontera. Y todo esto está regulado, inclusive la doble tributación, eso también está regulado, el acreditamiento de impuestos, la deducción de impuestos, la devolución de impuestos a personas del extranjero que vienen a visitar México, y también de allá para acá los turistas de México que también solicitan la devolución de las contribuciones que le correspondan. Entonces, en materia fiscal podemos ver que el marco conceptual, el marco legal, el marco jurídico, el derecho tributario se extiende más allá de las fronteras. Entonces tendremos que estudiar todas aquellas a profundidad, todas aquellas normas que le competan a cada acto o actividad que realiza una entidad económica dentro del territorio nacional, que tenga residencia permanente en México o que tenga residencia permanente en el extranjero, o que no tenga residencia permanente, o que su residencia sea en otro país, entonces, o sea aquí dentro del país. Entonces tendremos que ver todas aquellas cosas que le apliquen al contribuyente, atendiendo a un punto de vista legal. Ahorita más con las nuevas normas, donde hay precisamente una relación de responsabilidad civil, donde los profesionistas cada vez más tienen responsabilidad ante el gobierno, de las determinaciones, de las asesorías, de todas estas cosas que ahora se están regulando por parte del gobierno federal. Entonces podemos voltear a ver y que todos los actos o las actividades que realice la empresa, sus determinaciones de contribuciones, impuestos, pues tengan ese marco legal para efectos de no crear algún problema en un futuro a las organizaciones a las cuales se le está aplicando estas normas, ni tampoco a aquellos que son contribuyentes y que ellos mismos aplican las normas, que también tengan un marco legal que respalde todas aquellas promociones, todas aquellas cosas que realicen ante una sociedad tan demandante como es ahorita nuestro país. Podemos decir que uno de los derechos tributarios, el derecho tributario más complicado, podemos decir que es el de México. No se ha simplificado hasta la fecha, y entonces pues tenemos que tener un debido cuidado, estar observando la norma, estar observando las resoluciones misceláneas, estar al pendiente para que podamos de una u otra manera no evadir, hacer algo que el gobierno no autorice. Entonces vemos que pues no se ha simplificado, se ha complicado cada vez más la determinación de las contribuciones en nuestro país, y por lo tanto pues tenemos que estar al alba, ¿no? Entonces tenemos que estar checando todo y poder determinar de acuerdo a
marco legal, un respaldo jurídico. Eso es lo que nos va a dejar tranquilos y va a dejar tranquilo al contribuyente, va a dejar tranquilo a la empresa, al empresario, para que pueda cumplir con sus obligaciones de la mejor manera, ¿sí? Entonces esto es lo que podemos entender con marco jurídico y con lo que es el derecho tributario en México. Gracias por su atención, esperemos que haya servido de algo esta transmisión. Les agradezco sus finas atenciones y los espero en mi canal. Si le dan a la flechita de que les gusta, denle like a esta transmisión y también suscríbete a mi canal. Su servidor y amigo Alejandro León Mejía, licenciado en Contaduría Pública. Por ahí estamos transmitiendo en la página de León Leza Consultores SC, y para que mayores información por ahí, suscríbase y apórtenos ahí algún comentario. Les agradeceremos mucho sus comentarios y estaremos transmitiendo temas que ustedes sean de su interés. Si es posible por ahí, señálenlo por favor, y les agradezco sus finas atenciones. Dios los bendiga.